La noche en que Fran Rivera y Lolita Flores se encontraron en el plató de Telecinco marcó un antes y un después en la televisión española. Lo que inicialmente parecía ser un simple debate, organizado para abordar las tensiones entre dos figuras mediáticas, se transformó en un evento que paralizó al país entero. Millones de espectadores se congregaron frente a sus televisores, atraídos por la promesa de un enfrentamiento que prometía sacar a la luz emociones profundas, conflictos familiares y verdades ocultas. No era solo una disputa entre dos personas. Era un choque de mundos, de legados, de generaciones y, sobre todo, de visiones completamente opuestas sobre la fama, el arte y la identidad. El origen de este enfrentamiento se remonta a unas semanas antes, cuando Fran Rivera, en un programa matutino, hizo unas declaraciones que no tardaron en generar controversia. Con un tono directo y desafiante, el hijo del legendario torero Paquirri cuestionó abiertamente la relevancia del legado artístico de Lola Flores, sugiriendo que algunos de sus descendientes vivían más del apellido que del talento. Estas palabras, que para muchos fueron innecesarias y provocadoras, resonaron con fuerza en el ámbito mediático, encendiendo la chispa de un conflicto que parecía inevitable. Fran no solo estaba criticando la figura de una de las artistas más icónicas de España, sino que también estaba cuestionando el esfuerzo y el sacrificio de toda una familia que había dedicado generaciones a construir y preservar un legado que trasciende el tiempo. La respuesta de Lolita Flores no se hizo esperar. Con la misma pasión y carácter que la han definido a lo largo de su carrera, la cantante utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones de Fran, dejando claro que no permitiría que nadie pusiera en duda el esfuerzo y la dedicación que su familia había invertido en el mundo del arte. En uno de sus mensajes más contundentes, Lolita escribió: "Quien no entiende de arte, mejor que no opine". Estas palabras, cargadas de emoción y determinación, se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en el tema de conversación principal en medios de comunicación y redes sociales. Para Lolita, no se trataba solo de defender a su madre, sino de reivindicar el valor de un legado construido con sacrificio y esfuerzo, un legado que representa mucho más que un apellido famoso. Ante la creciente atención mediática, Telecinco no tardó en ver una oportunidad única para capitalizar este conflicto. La cadena, conocida por su habilidad para generar contenido explosivo, anunció la emisión de un especial en horario estelar titulado Cara a Cara, Fran Rivera vs Lolita Flores. La promesa era clara: desvelar todas las verdades y mentiras detrás de las declaraciones cruzadas, ofreciendo a la audiencia un espectáculo sin precedentes. Durante días, los medios de comunicación no dejaron de especular sobre lo que ocurriría en este encuentro, analizando cada detalle y alimentando la expectativa de un público que estaba ansioso por presenciar el desenlace de este conflicto. El plató fue diseñado meticulosamente para intensificar la tensión. Dos sillones enfrentados, separados por una mesa, colocados en un espacio reducido que obligaba a los protagonistas a mirarse directamente a los ojos. Las luces, estratégicamente colocadas, creaban un ambiente dramático, mientras que el público en vivo, situado alrededor del escenario, añadía un elemento de presión adicional. Pedro Piqueras, un periodista veterano conocido por su habilidad para manejar situaciones complejas, fue elegido como moderador de este enfrentamiento. Su presencia, sobria y cargada de autoridad, prometía mantener el orden en un evento que ya se anticipaba como intenso y emocionalmente cargado. La entrada de Fran Rivera al plató fue recibida con una mezcla de aplausos y murmullos. Vestido con un traje impecable, el torero caminó con paso firme hacia su asiento, aunque su rostro traicionaba una tensión contenida. Por su parte, Lolita Flores hizo una entrada que no dejó a nadie indiferente. Luciendo un vestido rojo vibrante que evocaba el carácter y la fuerza de su madre, la inigualable Lola Flores, la cantante se dirigió a su lugar con una mirada desafiante que dejaba claro que estaba preparada para enfrentarse a cualquier comentario o crítica. El programa comenzó con una introducción sobria de Pedro Piqueras, quien destacó la importancia del encuentro y lo definió como un diálogo necesario. Sin embargo, lo que empezó como una conversación relativamente cordial pronto escaló en intensidad. Fran, con un tono aparentemente moderado, reiteró su postura sobre la sobreexposición mediática de la familia Flores, sugiriendo que el apellido había eclipsado los méritos artísticos individuales de sus miembros. Lolita, por su parte, respondió con pasión, defendiendo el esfuerzo y la dedicación que su madre y ella habían invertido para mantener vivo un legado que no solo es artístico, sino también cultural y emocional. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se proyectó un vídeo recopilatorio con declaraciones polémicas de ambos. En una de las escenas, Fran insinuaba que la familia Flores vivía exclusivamente del apellido, lo que provocó una carcajada sarcástica por parte de Lolita. ¿Y tú, Fran, de qué vives?, preguntó con tono desafiante. Porque parece que el apellido Rivera te ha dado más titulares que tus faenas en la plaza. La reacción del público fue inmediata, con aplausos y murmullos que intensificaron aún más el ambiente en el plató.
Fran, aunque visiblemente incómodo, trató de mantener la calma, respondiendo: «No estoy aquí para hablar de mí, sino de un problema más amplio, el culto a la fama». Sin embargo, Lolita no dejó pasar la oportunidad de replicar: «Es curioso que hables de culto a la fama cuando tu familia también ha sabido explotar muy bien su historia». El debate se volvió aún más personal cuando ambos comenzaron a hablar sobre la figura de Paquirri, el padre de Fran, y el peso de su legado en las narrativas familiares. Lolita acusó a Fran de utilizar constantemente la figura de su padre como un escudo para justificar sus opiniones, mientras que Fran, con un tono serio, respondió: «Mi padre es parte de mi vida, y no permitiré que nadie lo use en mi contra, ni siquiera tú». Este intercambio de palabras reveló no solo las tensiones entre los protagonistas, sino también las complejidades emocionales de vivir bajo la sombra de figuras legendarias. El momento más emotivo y, sin duda, el clímax emocional de la noche llegó cuando las pantallas del plató comenzaron a proyectar un vídeo de archivo cuidadosamente seleccionado. Las imágenes mostraban a Lola Flores y a Paquirri juntos en un evento benéfico celebrado en los años 80, un instante de esos que parecen encapsular el espíritu de una época. Ambos aparecían radiantes, Lola con su inconfundible presencia y elegancia, y Paquirri con esa mezcla de seriedad y carisma que lo definió tanto dentro como fuera de las plazas de toros. Se podía escuchar la música de fondo, típica de aquellos eventos, un acompañamiento que parecía transportarlo todo a un tiempo en el que la intensidad y la pasión caracterizaban no solo a las figuras públicas, sino también a la España que ellos representaban. El plató, que hasta entonces había sido un espacio cargado de tensión y enfrentamiento, se sumió en un silencio profundo. Fran Rivera y Lolita Flores, quienes habían estado intercambiando argumentos y reproches, quedaron hipnotizados por las imágenes que aparecían ante ellos. Por primera vez en la noche, ambos dejaron de lado sus posturas defensivas y simplemente observaron. No había palabras, solo expresiones que revelaban una mezcla de emociones: nostalgia, tristeza, orgullo y, quizás, algo de arrepentimiento. Lolita, sentada con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla, dejó entrever una vulnerabilidad que hasta ese momento había estado escondida tras su carácter fuerte y su tono combativo. Ver a su madre en movimiento, llena de vida y energía, le recordaba no solo la figura pública que España había venerado, sino también la mujer que había sido su guía, su inspiración y su mayor apoyo. Lola Flores no era solo una estrella. Era una madre que, a pesar de su apretada agenda y sus innumerables compromisos, siempre encontraba tiempo para enseñarles a sus hijos las lecciones más importantes de la vida: la resiliencia, el amor por la cultura y el valor de mantenerse fiel a uno mismo. Para Lolita, esas imágenes no solo eran un fragmento del pasado, eran un recordatorio tangible de la fuerza y el sacrificio que su madre había puesto en cada aspecto de su vida. Fran, por su parte, estaba igualmente conmovido. Aunque había entrado al plató con una actitud firme y un discurso bien preparado, en ese momento parecía haber bajado todas sus defensas. Su mirada, que hasta entonces había estado marcada por la seguridad y la convicción, ahora reflejaba una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Ver a su padre, Paquirri, en un contexto tan diferente al que estaba acostumbrado, lejos de las plazas de toros, interactuando con figuras del mundo del espectáculo, le hacía recordar no solo la figura pública que todos conocían, sino también al hombre que había sido su padre, aunque por un tiempo demasiado breve. Fran había crecido con el peso de un legado que, en muchos sentidos, había sido tanto una bendición como una carga. Esa noche, al ver las imágenes, no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si su padre hubiera estado presente para guiarlo en los momentos más cruciales. El público en el plató, que hasta ese momento había estado reaccionando con entusiasmo a cada comentario y gesto de los protagonistas, también quedó en silencio. La atmósfera cambió drásticamente. Lo que antes era expectación y tensión ahora se transformaba en una especie de respeto colectivo, como si todos estuvieran presenciando algo mucho más significativo que un simple enfrentamiento televisivo. Las imágenes, con su calidad granulada y el tono cálido típico de los vídeos de los años 80, parecían tener un poder casi mágico para transportar a todos a un tiempo en el que Lola y Paquirri representaban lo mejor de dos mundos: el arte y el espectáculo, por un lado, y la tradición taurina, por otro. El vídeo continuó por unos minutos, mostrando fragmentos de aquella noche benéfica. Lola, siempre magnética, hablaba con elocuencia, mientras Paquirri la escuchaba con una sonrisa serena. La química entre ambos era evidente, y aunque procedían de mundos diferentes, compartían algo que los unía de manera profunda: su capacidad para conectar con la gente, para representar algo más grande que ellos mismos. Las imágenes mostraban también a otros artistas y personalidades de la época, pero todo el foco estaba en ellos dos, como si el destino hubiera querido que ese momento se convirtiera en el símbolo de algo mucho mayor. Fue Lolita quien finalmente rompió el silencio. Después de unos segundos que parecieron eternos, giró la cabeza hacia Fran y, con un tono de voz que mezclaba firmeza y emoción, dijo:
Al final, somos dos personas con historias diferentes, pero con algo en común: nuestras familias marcaron a este país. Quizás deberíamos centrarnos más en eso que en atacarnos. Sus palabras, pronunciadas con una sinceridad que trascendía cualquier estrategia o postura, resonaron profundamente en el plató. No era solo una reflexión, era una invitación a reconocer que, a pesar de sus diferencias, compartían un vínculo que los unía de manera irremediable. El impacto de esas palabras fue inmediato. Una ovación espontánea surgió del público, rompiendo el silencio y llenando el espacio con aplausos y murmullos de aprobación. Incluso los técnicos de producción, acostumbrados a presenciar todo tipo de situaciones detrás de cámaras, parecían conmovidos por lo que estaba ocurriendo. La emoción era palpable, y hasta los rostros de los presentadores y colaboradores reflejaban una mezcla de admiración y respeto hacia ambos protagonistas. Fran, que había estado en silencio durante todo el discurso de Lolita, asintió lentamente. Sus ojos, que hasta entonces habían evitado encontrarse con los de su interlocutora, finalmente se alzaron para mirarla directamente. Había algo diferente en su expresión, una especie de aceptación que no estaba allí al comienzo del programa. «Es cierto», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «A veces olvidamos lo que nuestras familias han representado para este país. Tal vez hemos estado demasiado ocupados defendiéndonos para darnos cuenta de ello». Sus palabras, aunque breves, fueron suficientes para provocar una nueva ronda de aplausos, esta vez aún más intensa. La interacción entre Lolita Flores y Fran Rivera aquella noche, en uno de los platós más vistos de la televisión española, se convirtió en un evento tan trascendental que no solo se quedó en los confines de las paredes del estudio, sino que logró captar la atención y las emociones de una nación entera. Mientras Lolita respondía con una leve sonrisa a Fran, su gesto parecía reflejar un momento de tregua, un reconocimiento tácito del coraje que implicaba para su interlocutor expresar sus pensamientos en un contexto tan hostil. No era solo una sonrisa de calma. Llevaba consigo la carga de una comprensión que había tardado años en desarrollarse, fruto de las similitudes que ambos compartían, aunque en apariencia parecieran opuestos. En ese instante, el plató, antes lleno de tensión y expectación, parecía haberse transformado en un espacio de introspección. Las cámaras seguían captando cada movimiento, pero el ambiente había cambiado. El equipo técnico, mientras desmontaba parte del set para preparar el siguiente segmento, intercambiaba miradas que evidenciaban que eran plenamente conscientes del impacto que ese intercambio de palabras había tenido. A pesar de la aparente calma, el eco de las palabras de ambos protagonistas seguía resonando en el aire, como si el plató mismo retuviera la energía de lo vivido. En paralelo, las redes sociales servían. En cuestión de minutos, los hashtags relacionados con el programa, como almohadilla Lolita vs Fran y almohadilla legado familiar, se convirtieron en tendencia nacional. Las plataformas digitales estaban inundadas de comentarios que defendían a una u otra figura. Los partidarios de Lolita destacaban su postura firme y su capacidad para reivindicar la importancia del esfuerzo personal y el respeto hacia su madre, mientras que los defensores de Fran elogiaban su valentía al abordar temas tan complejos como la presión que implica pertenecer a una familia legendaria. Sin embargo, había un punto en común. Todos reconocían que esta discusión había tocado una fibra sensible en la sociedad, abriendo un debate que trascendía a los protagonistas para explorar cuestiones universales sobre el legado, la identidad y la fama. En los días posteriores, los titulares de la prensa reflejaron la magnitud del evento. Algunos medios sensacionalistas se enfocaron en avivar la polémica, afirmando que el enfrentamiento había creado una ruptura irreparable entre ambos, mientras que otros, más reflexivos, sugerían que lo que había ocurrido en realidad era mucho más significativo. Una conversación genuina entre dos personas que, a pesar de sus diferencias, compartían el peso de haber nacido bajo la sombra de figuras icónicas. Para muchos, el programa representó un hito, no solo en términos de audiencia, sino como un espacio donde se plantearon preguntas fundamentales sobre cómo las expectativas sociales condicionan a los hijos de las grandes leyendas. Fran Rivera, por su parte, parecía haber aprovechado el espacio para mostrar una faceta más vulnerable de sí mismo, una que pocas veces había sido visible para el público. Durante el programa, habló no solo como torero, sino como un hombre que había crecido bajo la constante comparación con su padre, el mítico Paquirri. En sus palabras se podía sentir una lucha interna entre el deseo de honrar el legado de su padre y la necesidad de ser reconocido como un individuo con méritos propios. A lo largo de los años, Fran había aprendido a convivir con esa dualidad, pero nunca había sido fácil. Admitió que había momentos en los que sentía que no podía escapar del peso del apellido Rivera, y que incluso sus logros eran constantemente evaluados bajo el prisma de su herencia familiar. En el plató, aunque mantuvo una postura firme, hubo destellos de una fragilidad que reflejaba el costo emocional de esa constante presión. Lolita, por su parte, no era ajena a esa carga. Desde su infancia,
el nombre de Lola Flores había sido tanto un escudo como una espada para ella. Crecer como la hija de una de las artistas más importantes de España le había dado innumerables oportunidades, pero también había impuesto expectativas desmedidas sobre su carrera y su vida personal. Durante el programa, Lolita no solo defendió el legado de su madre, también aprovechó la oportunidad para reivindicar su propio esfuerzo. Sus palabras, llenas de pasión y determinación, eran más que una respuesta a Fran. Eran un recordatorio de que ella había trabajado incansablemente para forjar su propio camino, incluso cuando la sombra de su madre parecía eclipsarlo todo. El impacto de esta conversación no se limitó al plató ni a las redes sociales. Programas de tertulia dedicaron horas a analizar el enfrentamiento, desmenuzando cada palabra, cada gesto, cada expresión. Expertos en psicología social y cultura popular también se unieron al debate, destacando cómo este evento había puesto de relieve cuestiones fundamentales sobre el peso de los apellidos en la construcción de la identidad. Muchos argumentaron que, aunque Lolita y Fran provenían de mundos diferentes, compartían una lucha común, la de intentar ser vistos como individuos en lugar de simples extensiones de sus padres. Uno de los aspectos más interesantes del debate fue cómo logró trascender las fronteras del espectáculo para tocar temas más amplios sobre la sociedad. La conversación sobre el derecho de los hijos de figuras públicas a construir su propia identidad resonó con muchas personas que, aunque no compartían la fama de los protagonistas, entendían la dificultad de vivir bajo las expectativas de otros. En las redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir sus propias experiencias, hablando sobre cómo las expectativas familiares o sociales habían influido en sus decisiones y en su percepción de sí mismos. De esta manera, lo que inicialmente parecía ser un enfrentamiento entre dos celebridades se convirtió en un catalizador para una reflexión colectiva sobre el peso de la herencia y la búsqueda de autenticidad. Mientras tanto, tanto Lolita Flores como Fran Rivera, cada uno desde su propio rincón del mundo, continuaron con sus vidas, pero el impacto de aquel encuentro televisivo no dejó de resonar. Las consecuencias de aquel cruce de palabras, de gestos, de silencios cargados de significado, no se quedaron en el plató. Se extendieron más allá, hacia la opinión pública, hacia los debates en las mesas familiares y hacia las redes sociales, que se convirtieron en un hervidero de opiniones. Ninguno de los dos pudo escapar del eco mediático que se generó, pero cada uno eligió un camino muy distinto para enfrentar lo que sucedió. Lolita, lejos de sentirse intimidada o afectada por la polémica, supo transformar la atención mediática en una oportunidad para reafirmar quién era ella, no solo como hija de Lola Flores, sino como una artista y mujer independiente que había trabajado durante décadas para construir una carrera sólida y respetada. En los días posteriores al programa, Lolita concedió varias entrevistas en las que habló con una sinceridad que pocos esperaban. Aprovechó esas plataformas para abrirse de una manera que conmovió al público, compartiendo detalles de su vida y reflexionando sobre lo que significaba ser parte de una familia cuyo apellido es prácticamente un símbolo de la cultura española. En estas entrevistas, Lolita no rehuía el tema de los privilegios que el apellido Flores le había otorgado. Reconocía que ser hija de Lola Flores había sido una llave que le abrió muchas puertas, pero también hablaba abiertamente de la carga que ese mismo apellido representaba. Ser la hija de Lola Flores es algo maravilloso, pero también es un peso que nunca se va. Siempre está ahí, recordándote que no puedes fallar, que tienes que estar a la altura de algo inmenso, dijo en una entrevista televisiva que tuvo una enorme repercusión. Con esa mezcla de honestidad y fuerza que la caracteriza, Lolita dejó claro que su camino no había sido fácil, y que todo lo que había logrado lo había conseguido con esfuerzo, talento y una determinación inquebrantable. Para Lolita, el episodio con Fran no fue simplemente una polémica pasajera. Representó una oportunidad para reivindicar su lugar en el mundo del espectáculo y reafirmar que, aunque siempre estaría orgullosa de su madre, ella tenía una identidad propia. Mi madre me enseñó a amar la música y la cultura de nuestro país, pero también me enseñó a luchar por lo mío, a no depender de nadie ni de nada para demostrar lo que soy capaz de hacer, afirmó en una de sus intervenciones. Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores y en el público en general, quienes comenzaron a verla no solo como la hija de Lola Flores, sino como una mujer que había sabido hacerse un hueco en el mundo del espectáculo por mérito propio. Por su parte, Fran Rivera también utilizó la repercusión del programa como un catalizador para reflexionar sobre su vida y su trayectoria. En entrevistas posteriores, se mostró más introspectivo de lo que el público estaba acostumbrado a ver. Fran habló con franqueza sobre lo que significaba ser hijo de un hombre como Paquirri, una figura mítica del toreo cuyo legado seguía siendo una presencia constante en su vida, incluso décadas después de su muerte. Para Fran, el apellido Rivera había sido tanto una bendición como una carga. En una entrevista con un conocido medio, confesó: «Siempre he sentido que todo lo que hago se mide en comparación con mi padre. No importa cuánto esfuerzo ponga, siempre hay alguien que dice, sí, pero no es como Paquirri». Fran admitió que crecer bajo la sombra de un padre tan legendario había sido un desafío constante.
Desde pequeño, se esperaba que siguiera los pasos de Paquirri, que heredara no solo el apellido, sino también su destreza en la plaza de toros y su carisma natural. Aunque respetaba profundamente el legado de su padre, no podía evitar preguntarse si alguna vez había tenido la libertad de elegir su propio camino. A veces me pregunto si realmente quería ser torero o si simplemente era lo que todos esperaban de mí, reflexionó en una de las entrevistas más comentadas tras el programa. Sin embargo, Fran también habló de cómo el legado de su padre había sido una fuente de inspiración que lo había impulsado a superar sus propios límites. Reconoció que, aunque la presión podía ser abrumadora, también le daba un propósito. Sé que llevo el apellido Rivera, y sé lo que eso significa. No siempre es fácil, pero también es un honor que trato de llevar con orgullo, dijo con un tono que mezclaba melancolía y determinación. Para Fran, el enfrentamiento con Lolita no solo fue un momento difícil, sino también una oportunidad para mostrar una faceta más humana de sí mismo, una que rara vez había compartido con el público. A medida que las semanas pasaron, quedó claro que este evento había trascendido su condición de simple polémica mediática para convertirse en un fenómeno cultural que generó debates profundos sobre la identidad, la fama y el peso de los legados familiares. Los programas de tertulia dedicaron horas a analizar lo sucedido, y los expertos en psicología, sociología y cultura popular comenzaron a ofrecer sus propias perspectivas sobre el significado más amplio del enfrentamiento. Muchos coincidieron en que el caso de Lolita y Fran no era único. Representaba un fenómeno universal que afecta a cualquier persona que crece bajo las expectativas de un apellido ilustre. El impacto del programa no se limitó a los medios de comunicación. En las redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias sobre cómo las expectativas familiares o sociales habían influido en sus vidas. Algunos hablaban de la presión de seguir los pasos de sus padres, mientras que otros reflexionaban sobre el deseo de construir una identidad propia en un mundo que a menudo intenta encasillar a las personas. En este sentido, el enfrentamiento entre Lolita y Fran no solo capturó la atención del público, sino que también abrió un espacio para una conversación más amplia sobre cómo la sociedad define a las personas en función de su origen y cómo esas definiciones pueden ser tanto una ayuda como un obstáculo. Mientras tanto, tanto Lolita como Fran continuaron trabajando en sus respectivas carreras, aunque con una renovada perspectiva sobre lo que implicaba ser figuras públicas. Ambos aprovecharon la repercusión del enfrentamiento para reflexionar sobre sus trayectorias y el peso de sus legados familiares. Lolita, siempre fiel a su esencia, comenzó a desarrollar proyectos más personales y significativos, destacando un espectáculo que se convirtió en uno de los más importantes de su carrera. En este, rendía homenaje a su madre, Lola Flores, desde una mirada íntima y única, mezclando su faceta de hija con la de artista. No se trata de vivir de su legado, se trata de reconocer de dónde vengo y cómo eso me ha formado como persona y como profesional, comentó en una entrevista promocional que logró captar la atención de los medios. El espectáculo fue un éxito rotundo, llenando teatros y conquistando tanto la crítica como al público. Para muchos, este proyecto no solo mostró el talento de Lolita, sino que también representó un ejercicio de reconciliación entre su pasado y su presente, entre su identidad como hija de una leyenda y su rol como una artista consolidada. En cada función, Lolita no solo cantaba o interpretaba, sino que contaba historias de su infancia, de los aprendizajes que su madre le dejó y de cómo esos recuerdos la habían guiado en su carrera. Las emociones eran palpables, y el público salía conmovido, sintiendo que había conocido una parte de Lola Flores a través de los ojos de su hija. Por su parte, Fran continuó con su carrera en el mundo del toreo, una tradición que había marcado su vida desde la infancia. Sin embargo, también decidió diversificar su camino, involucrándose en iniciativas relacionadas con la memoria de su padre, Paquirri. A través de exposiciones y charlas, Fran comenzó a compartir detalles sobre la vida y obra de su padre, no solo como torero, sino como hombre. Estos eventos, además de honrar el legado de Paquirri, le permitieron a Fran explorar su propia identidad más allá de la plaza. En cada charla, Fran hablaba con una mezcla de orgullo y melancolía, reconociendo la grandeza de su padre, pero también el desafío que suponía vivir bajo su sombra. Mi padre siempre será parte de quien soy, pero también quiero que la gente vea quién soy yo, más allá de mi apellido. Estoy aprendiendo a equilibrar esas dos cosas, comentó en una de las muchas entrevistas que concedió en este periodo. Esta afirmación resonó profundamente entre sus seguidores, quienes comenzaron a ver a Fran no solo como el hijo de Paquirri, sino como alguien que estaba luchando por construir su propio legado mientras honraba al de su familia. A medida que ambos continuaron con sus vidas, el enfrentamiento que habían protagonizado quedó en el pasado, pero su impacto perduró. Lo que comenzó como una polémica se transformó en una reflexión colectiva que invitó a la sociedad a reconsiderar cómo percibimos a las figuras públicas, y en especial, a los herederos de grandes legados.
Las conversaciones generadas por este episodio abrieron un espacio para debatir sobre la identidad, la fama y el derecho de cada individuo a definirse por sus propios méritos, más allá de las expectativas ajenas. Aunque probablemente Lolita y Fran nunca llegarán a estar completamente de acuerdo en sus puntos de vista, lo que lograron aquella noche fue algo mucho más trascendental. Con sus palabras, gestos y silencios, recordaron a todos que, detrás de los apellidos ilustres y las figuras públicas, existen personas reales, con historias complejas, luchas internas y aspiraciones que merecen ser escuchadas y comprendidas. Y en esa comprensión, tanto el público como ellos mismos encontraron una forma de valorar no solo el peso del legado, sino también la importancia de encontrar su propio lugar en el mundo.